Hola, estamos de regreso con un nuevo vídeo en el canal Jornada del Emprendedor, donde compartimos trayectorias inspiradoras que nos muestran el poder de la visión, el coraje y la perseverancia. Hoy continuamos con la fascinante historia de Melanie Perkins. En la primera parte, recorrimos sus inicios, desde los tiempos universitarios hasta el nacimiento de una idea tan ambiciosa como transformadora. En esta segunda etapa, nos adentraremos en desafíos aún más intensos, desde la preparación meticulosa para conquistar Silicon Valley hasta los momentos decisivos que marcaron el rumbo del proyecto. Si este contenido está sumando valor a tu camino emprendedor, no olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte al canal Jornada del Emprendedor. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más personas. Prepárate para descubrir cómo la determinación de Melanie comenzaron a convertir el sueño de Canva en una realidad global. Al llegar a Silicon Valley, Melanie y Cliff sabían que, para destacarse, necesitaban presentar un plan sólido y demostrar que Canva tenía el potencial para transformar el mercado global. Melanie se sumergió en la creación de materiales que serían cruciales para la reunión con los inversores. Melanie pasó días trabajando en todo, no solo creó un esbozo del producto, sino que también hizo una descripción detallada de todas las funcionalidades innovadoras que imaginaba para Canva. Estos detalles estaban todos impresos en diapositivas que Melanie preparó en casa, usando su propia impresora. Su intención era dejar claro a los inversores que Canva no era solo una idea, sino algo con una ejecución bien pensada y ya en desarrollo. Mientras Cliff se centraba en cómo presentar el modelo de negocio. Canva no solo tenía que ser accesible, sino también financieramente viable. El objetivo era mostrar cómo la plataforma podría generar ingresos a través de suscripciones premium y funcionalidades de pago, mientras se expandía hacia mercados globales. La preparación no solo abarcaba aspectos técnicos y empresariales. También necesitaban prepararse emocionalmente para el entorno competitivo de Silicon Valley. Melanie y Cliff sabían que los inversores buscaban fundadores con pasión, resiliencia y una visión clara. Por lo tanto, ambos pasaron horas practicando su presentación, revisando no solo los puntos fuertes de Canva, sino también cómo responderían a preguntas difíciles. Después de la presentación, uno de los inversores presentes hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de Melanie y Cliff. Señaló los diapositivas en papel que habían preparado y dijo: "Presten atención al diseño que ya nos están presentando aquí. Esos diapositivas en papel deberían estar más refinados, más pulidos. La presentación visual es una parte fundamental de lo que están construyendo. Si quieren revolucionar el diseño, deben comenzar por eso". Este comentario fue una lección importante para Melanie y Cliff. Se dieron cuenta de que el diseño de todo, desde el producto hasta la forma en que se presentaban a los inversores, era crucial. Después de la primera reunión en Silicon Valley, Melanie y Cliff continuaron reuniéndose con inversores potenciales, algunos de los cuales estaban bastante interesados en Canva. A pesar de no obtener el feedback inmediato que esperaban, sabían que estaban dando pasos importantes. Con una lista de 30 inversores potenciales de gran calibre, siguieron siendo persistentes, pero empezaban a darse cuenta de que, para que Canva realmente tomara forma, necesitaban dar un paso más por su cuenta. Melanie y Cliff decidieron que no podían quedarse quietos. Estaban decididos a hacer Canva realidad, sin importar los desafíos financieros o la falta de certezas inmediatas. Sabían que la idea tenía valor y que debían seguir trabajando en el producto para hacerlo lo más fuerte posible. No dudaron, seguirían adelante hasta que lo consiguieran. Con el objetivo de comenzar a desarrollar el producto de manera más autónoma, Melanie y Cliff se dedicaron a buscar programadores calificados y de confianza para trabajar en el proyecto. Sabían que necesitaban un equipo técnico sólido para convertir sus ideas creativas en una plataforma funcional y escalable. El proceso de contratación y la búsqueda de colaboradores adecuados no fue fácil, pero la persistencia de ambos fundadores fue clave para avanzar en el proyecto. Melanie también empezó a aprender más sobre el aspecto técnico del desarrollo. Junto con Cliff, que siempre se había enfocado en la estrategia de negocio, ahora estaban poniendo manos a la obra para garantizar que Canva tuviera todos los elementos que imaginaban.
Estaban construyendo el futuro de la plataforma, con el desarrollo del software como una prioridad. A medida que avanzaba el trabajo, la primera versión de Canva comenzó a cobrar vida. La idea de una plataforma simple, intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios se estaba concretando. Mientras Melanie y Cliff continuaban trabajando intensamente en el desarrollo de Canva, la relación con Bill Tai seguía siendo un pilar fundamental. Bill no solo era un posible inversor, sino también un mentor y consejero valioso. Él creía en el potencial de la idea y estaba dispuesto a brindar su apoyo. Una de las características que destacaba de Bill Tai era su forma de gestionar las relaciones personales y profesionales. Él creía que el éxito de un negocio no dependía solo de negociaciones formales, sino también de crear vínculos genuinos y relaciones personales fuertes con los fundadores. Fue así como, a través de varias reuniones informales, intercambios de ideas e incluso eventos sociales, se convirtió en algo más que un posible inversor. Melanie y Cliff comenzaron a participar en los encuentros sociales organizados por Bill Tai con otros empresarios influyentes de Silicon Valley. Uno de estos encuentros ocurría en un evento de wakeboarding, un deporte acuático que Bill Tai practicaba con regularidad. Aunque el wakeboarding era una forma de ocio, esos eventos se convirtieron en una excelente oportunidad para estrechar lazos con otros inversores y empresarios. Esas reuniones informales ayudaron a Melanie y Cliff a ganar confianza y a ver que, además del aspecto técnico del negocio, también era importante construir una red de contactos sólida y demostrar que estaban dispuestos a comprometerse con las relaciones personales. El wakeboarding, entonces, se convirtió en una excelente oportunidad para mostrar su compromiso y espíritu de equipo, además de aliviar la presión del día a día. Después de meses de arduo trabajo, Melanie y Cliff comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo. La plataforma Canva se estaba volviendo cada vez más real, y la idea que comenzó como un proyecto en papeles impresos finalmente se estaba transformando en un producto funcional. Sin embargo, a pesar de todos los avances, Canva aún necesitaba más recursos para escalar y alcanzar su verdadero potencial. En este punto de la historia, la relación con Bill Tai seguía siendo un factor clave. Aunque Bill ya había mostrado su apoyo a lo largo de varias conversaciones y encuentros informales, todavía no había realizado una inversión concreta en Canva. Fue a través de una llamada telefónica que Bill Tai finalmente decidió dar el primer paso en el apoyo financiero a Canva. Durante esa conversación, Melanie y Cliff reforzaron, una vez más, la visión a largo plazo de su proyecto. La pareja estaba convencida de que Canva se convertiría en un negocio multimillonario, y esa confianza era evidente en la forma en que argumentaban y presentaban todo lo que habían desarrollado hasta ese momento. Bill Tai, que ya creía en el potencial de la idea, hizo una propuesta inicial de inversión de $25,000. Sin embargo, también dejó claro que esta inversión sería condicional. Quería ver aún más progreso antes de comprometer una suma significativa, quería comprobar hasta dónde Melanie y Cliff podían llevar el proyecto por su cuenta con ese apoyo financiero inicial. Melanie y Cliff, sin disimular su entusiasmo, entraron de inmediato en negociación con Bill Tai. Sabían que si él se involucraba más profundamente con el progreso de la plataforma, vería el verdadero valor del proyecto. Con palabras firmes y argumentos sólidos, Melanie y Cliff consiguieron convencer a Bill. En lugar de los $25,000 inicialmente propuestos, Bill Tai decidió invertir $100,000. Ese momento fue un hito crucial en la historia de Canva. La confianza de Bill en el proyecto no solo les dio los recursos necesarios para avanzar, sino que también reforzó la creencia interior del equipo: estaban en el camino cierto. Con ese capital, pudieron contratar ingenieros y acelerar el desenvolvimiento de la plataforma. Una de las primeras decisiones que tomaron fue compartir la noticia con otros inversores. Bill Tai, uno de los nombres más respetados del sector tecnológico, había invertido en Canva. El nombre de Bill actuó como un catalizador instantáneo. En sus siguientes reuniones en Silicon Valley, Melanie bastaba con mencionar su apoyo para que las puertas comenzaran a abrirse. Aquello generó credibilidad y validación inmediata, algo que toda startup necesita en sus primeras etapas. Poco a poco, otros inversores comenzaron a interesarse por el proyecto.
El efecto dominó fue claro: más atención, más conversaciones y más oportunidades. El apoyo de Beltane no fue solo una cuestión de dinero, fue un sello de confianza, una inyección de moral y un empujón al mundo de que Canva estaba preparado para cambiar las reglas del juego. La historia del Canva, finalmente, comenzaba a tomar velocidad, y esta vez, ya no había marcha atrás. La presión del tiempo era constante, ya que Melanie y Cliff sabían que, para poder competir en el mercado, necesitaban lanzar Canva lo más pronto posible y asegurarse de que la plataforma fuera funcional para atraer a los primeros usuarios. En medio de ese proceso de crecimiento acelerado, ocurrió algo inesperado. Uno de los programadores clave de Canva sufrió un accidente de bicicleta. Este compañero, que estaba profundamente involucrado en el desarrollo de la plataforma, resultó gravemente herido, lo que tuvo un gran impacto en el equipo. Con su ausencia temporal, el equipo tuvo que adaptarse rápidamente, redistribuyendo responsabilidades y continuando el trabajo con la misma intensidad y enfoque. La situación exigió que todos demostraran resiliencia y capacidad de adaptación a las circunstancias, sin permitir que el progreso de Canva se viera afectado. El accidente fue un hito importante en la trayectoria de Canva, un recordatorio de que el camino hacia el éxito rara vez es lineal. Incluso con desafíos emocionales y dificultades internas, el ritmo hacia la misión debía continuar. Avanzando un poco en el tiempo, el número de usuarios en el Canva comenzó a crecer rápidamente, con la plataforma siendo adoptada por empresas, profesionales creativos y educadores. Sin embargo, con el crecimiento llegó una nueva crisis: la presión de mantener la calidad del producto mientras la base de usuarios aumentaba exponencialmente. El equipo tuvo que adaptarse con rapidez, y este se convirtió en uno de los mayores desafíos que Canva había enfrentado hasta ese momento: el miedo de perder lo que lo hacía especial, su simplicidad y accesibilidad. Fue en este punto cuando Melanie y Cliff, además de seguir perfeccionando el producto, comenzaron a expandirse aún más, con una visión verdaderamente global. La plataforma fue traducida a varios idiomas y el objetivo era claro: poner Canva en las manos de cada persona del mundo. Más de 200 millones de usuarios comenzaron a utilizar la plataforma, y Canva se convirtió en una de las herramientas más utilizadas del mundo. La expansión global fue fulminante. Canva entró en nuevos mercados y estableció oficinas en diferentes partes del mundo, con especial presencia en regiones de Asia, Europa y América del Norte. La plataforma también comenzó a ser utilizada por grandes empresas como Apple, Google y Airbnb, consolidando aún más su posición en el mercado. Hoy, Canva sigue siendo una de las startups más valiosas del mundo, con una valoración que supera los $40.000 millones. Lo que comenzó como una simple idea en la mente de Melanie Perkins, se transformó en un gigante global. Melanie Perkins, con tan solo 23 años cuando fundó Canva, demostró que la edad no es un obstáculo para alcanzar grandes sueños. Su camino comenzó en 2007 y en apenas una década, convirtió una idea sencilla en una empresa valorada en más de $40.000 millones, convirtiéndose en una de las fundadoras más jóvenes y exitosas del mundo. Melanie y Cliff nunca se dejaron vencer por las dificultades iniciales. Incluso cuando el camino se tornaba complicado y no todos creían en su proyecto, ellos siguieron adelante. La historia de esta pareja, Melanie y Cliff, muestra el poder de la colaboración y la complementariedad. La pareja tiene características muy diferentes, y fue precisamente esa diversidad lo que los hizo una dupla imbatible. Cliff, que antes de emprender no usaba mucho el ordenador, se encargó de negociar acuerdos y de dar forma a la estrategia operativa de Canva, mientras que Melanie, como CEO, lideraba con visión, pasión y coraje. Juntos, crearon una herramienta que no solo transformó la industria del diseño, sino que también inspiró a millones de emprendedores a perseguir sus sueños. Hoy, Canva es una herramienta esencial para el emprendimiento, permitiendo que equipos de todo el mundo creen, colaboren e innoven. Melanie demostró que cualquier persona puede construir cosas grandiosas. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y compartir en los comentarios qué parte del camino de Melanie y Cliff más te ha impactado.
En Jornada del Emprendedor, seguimos compartiendo trayectorias que nos recuerdan que, con visión, esfuerzo y colaboración, es posible construir algo verdaderamente grandioso.